nos quedamos en esto. Recuerden ustedes que el ANOVA lo que pretende es encontrar la diferencia significativa entre los diferentes niveles del tratamiento. O sea, cada columna es un tratamiento, cada elemento de la columna es una unidad experimental. En nuestro caso teníamos 3 tratamientos que eran los métodos de enseñanza y teníamos 4 unidades experimentales por tratamiento. Las unidades experimentales aquí eran humanos, eran 4 alumnos que se ubicaron en cada uno de los 3 tratamientos. Para nosotros aplicar ANOVA, lo que debemos hacer es sumar los valores numéricos de cada una de las unidades experimentales y sumar los valores al cuadrado de cada una de las unidades experimentales y las ponemos al final de la columna. Entonces teníamos 3 tratamientos, 4 unidades experimentales por tratamiento. Esta es la suma de todos los valores del nivel del tratamiento, la suma de todos los valores elevados al cuadrado del nivel de tratamiento. Lo que pretendemos ver es si hay alguna diferencia significativa entre el promedio de cada uno de los 3 tratamientos que estábamos nosotros trabajando. Trabajamos con la suma de cuadrados, que es la varianza, y la suma de cuadrados se divide en ANOVA en las contribuciones a la suma de cuadrados total, que es la suma de cuadrados de tratamiento más la suma de cuadrados del error. Perdón, ahí el número de tratamientos representa el número de repeticiones. Sí. Nada más es eso, perdón. Sí. Las repeticiones son las unidades experimentales por cada tratamiento. Aquí tomamos de la tabla de trabajo de ANOVA la suma de cuadrados total, o sea, sumamos todos estos, la suma de cuadrados total, y le restamos la suma total de los datos. Sumo más este, la suma de todos los valores, los elevo al cuadrado y divido entre n. Eso me va a dar la suma de cuadrados total. Para encontrar la suma de cuadrados de tratamiento, lo que voy a hacer es, voy a elevar al cuadrado el total de cada tratamiento, o sea, elevo al cuadrado y divido este valor elevado al cuadrado entre el número de elementos que me dio este valor. En nuestro caso eran 4. Elevo al cuadrado el total de la columna, el total de los valores de la primera columna, de la segunda columna, elevados al cuadrado entre el total de datos. En nuestro caso, el total de datos por columna era el mismo, era 4. Y hasta que llego a la tercera columna. Eso me va a dar la suma de cuadrados y punto entre n. N minúscula, recuerden, es el total de repeticiones o unidades experimentales o elementos por columna, menos el valor del total de los datos elevado al cuadrado entre n. En algunos textos le llaman, lo comentaba yo el lunes pasado, factor de corrección. Una vez que tengo la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados del tratamiento, como la suma de cuadrados del error, lo voy a obtener como una diferencia entre la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados del tratamiento. Ya que obtengo yo mis sumas de cuadrados, voy a trabajar con la tabla de ANOVA. En la tabla de ANOVA voy a poner los grados de libertad del tratamiento, que es el número de tratamientos o columnas, -1, los grados de libertad del error, que van a ser el total de elementos o unidades experimentales o datos que yo tenga, menos el número de tratamientos, que puedo ver como el número de columnas, y los grados de libertad total van a ser el número total de datos -1. Entonces, hago estos cálculos, los pongo acá,
traslado los valores obtenidos anteriormente, que eran la suma de cuadrados de los tratamientos, la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados total, para obtener los cuadrados medios, que esto es exactamente la varianza. Los cuadrados medios va a ser la suma de cuadrados de los tratamientos entre sus correspondientes grados de libertad. Los cuadrados medios del error van a ser la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad. Y voy a hacer un cociente, voy a ver qué tan grande es la varianza debido a los tratamientos, que es la suma, que es los cuadrados medios de los tratamientos, entre la varianza del error. Recordemos que en ANOVA el error es la variabilidad intrínseca o propia de las unidades experimentales. Entonces voy a ver qué tanto induje una variación en las unidades experimentales debido a los tratamientos con respecto a la variación que tendrían normalmente si yo no hubiese aplicado ningún tratamiento. Si este valor es mucho más grande que este, al hacer el cociente, esto me va a dar más de 1. Si este valor es igual o menor que la suma de cuadrados del error o la variabilidad propia, pues voy a obtener menor que 1. Debo de ser consciente. ¿Qué ocurriría si este valor fuese más pequeño que este? Pues que en lugar de inducir una discrepancia o una mayor variación en mis unidades experimentales, en realidad lo que habría yo hecho es una homogenización, de tal forma que la variabilidad debida a los tratamientos disminuiría la variabilidad propia debida al error. Por eso es muy raro que yo tenga una F experimental menor de 1, porque iría en contra de lo que como experimentador yo deseo. Una vez que encontramos que la F experimental es mayor que la F de tablas, a mí me interesaría saber entre qué tratamiento hay la diferencia significativa, porque recuerden que ANOVA solo me dice que hay diferencias en las medias, en alguna de estas medias, pero no me dice entre qué par de medias se encuentra la diferencia significativa. Basta que haya diferencia entre 1 y 3 para que ANOVA me diga que hay diferencia entre todas. ANOVA no discrimina entre qué medias está la diferencia significativa. Para poder discriminar entre qué medias se encuentra la diferencia significativa, yo tengo que aplicar uno de los métodos que hay para esto, que es la LSD, la prueba de mínima significancia significativa, u otra prueba que se llama de Tukey. Estas dos pruebas son dos pruebas estadísticas, me indican o me discriminan entre qué par de medias está la diferencia significativa. La prueba de Tukey se llama así en honor del matemático que la propuso, y el LSD son los acrónimos o las iniciales de mínima diferencia significativa, pero en inglés Low Significant Difference. Entonces, para calcular LSD, yo tomo los cuadrados medios del error y lo divido entre n, donde recuerden ustedes que n es el número de elementos por columna o unidades experimentales por columna. Y lo voy a multiplicar por t, donde t es el valor de t de student, y lo voy a encontrar con los grados de libertad del error y el nivel de confianza que yo voy a considerar en mi experimento. Debo de tomar en consideración dos cosas: que el análisis de varianza nunca me va a dar valores negativos, pero las diferencias sí me pueden dar valores negativos. De ahí que por tener una raíz cuadrada presente, el LSD me puede discriminar tanto valores negativos como valores positivos, pero, subrayo, pero al hacer la diferencia entre las medias o promedios de cada columna o tratamiento. Se sugiere que haga yo este arreglo, que ponga yo
el promedio de la, nada más indicado, no lo voy a hacer, el promedio de la media 1, del tratamiento 1, el promedio del tratamiento 2, el promedio del tratamiento 3 y así sucesivamente, dependiendo cuántos tratamientos tenga yo. Y aquí lo haga yo inversamente, el promedio de la media 4, del tratamiento 4, del tratamiento 3, del tratamiento 2 y el tratamiento 1. Esto única y exclusivamente para poder guiarme al hacer la diferencia entre los promedios de los tratamientos. Voy a poner el promedio 1 menos el promedio 4, el promedio 2 menos el promedio 4, el promedio 3 menos el promedio 4, el promedio 1 menos el promedio 3, el promedio 2 menos el promedio 3. Al hacer el promedio 3 menos el promedio 3 me va a dar 0. Al hacer el promedio 4 menos el promedio 4 me va a dar 0. Y me quedaría nada más el promedio 1 menos el promedio 2. Y luego el promedio 1 menos el promedio 1 que me da 0. Entonces aquí voy a tener valores numéricos. Reitero, estos valores numéricos, las diferencias pueden ser tanto positivas como negativas. Aquí sí no hay problema en cuanto a los signos que voy a obtener. Y lo que voy a hacer es, estas diferencias las voy a contrastar contra el valor que me dé este factor. Si el valor de la diferencia es más pequeño que este valor, no hay diferencia significativa. Si el valor de la diferencia es más grande que este valor, hay diferencia significativa entre los correspondientes pares de medias que estoy contrastando. Para describir si hay diferencia significativa o no, lo que se usa es poner aquí, me va a dar un valor numérico. Si hay diferencia significativa, le voy a poner un asterisco. Y si no hay diferencia significativa, le voy a poner con letra como superíndice NS de no significativo. Y así lo voy a reportar cuando tenga yo que entregar un trabajo. Bueno, nos vamos a nuestro ejemplito. Aquí teníamos se estaban contrastando 3 métodos de enseñanza, que es lectura individual, exposición y discusión, para saber si al someter a estudiantes a estos métodos, alguno daba mejores resultados. Entonces, se tomaron al azar 16 alumnos y al azar se ubicaron 4 alumnos para el primer método, 4 alumnos para el segundo método, 4 alumnos para el tercer método. Se llevó a cabo el método de enseñanza y al final de X tiempo se les hizo un examen y estos valores que yo tengo aquí son las calificaciones de cada uno de los alumnos que participaron en lectura, exposición y discusión. Mis hipótesis nula, que el promedio de los alumnos con lectura va a ser igual al promedio de los alumnos por exposición, y va a ser igual al promedio de alumnos por discusión, contra la hipótesis alterna de que no todos los promedios son iguales. Llevo a cabo el cálculo de mi suma de cuadrados total, que me da 64.9166, la suma de cuadrados de los tratamientos, que me da 37.1666, y la suma de cuadrados del error, que es la diferencia entre este valor y este valor. Recuerden, para calcular la suma de cuadrados totales, el total de los valores elevados al cuadrado, que es sumo este, que es 667, menos el total de los valores, que es este más este, que es 85, elevado al cuadrado entre el número total de unidades experimentales o de datos que estoy considerando, que es 12. De ahí obtuve el 64.9166. Esta es la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados del tratamiento, por favor, tomen en cuenta o fijen su atención en la suma de cuadrados total y en la suma de cuadrados del tratamiento, que es la suma. Este punto me indica total por columna o por tratamiento al cuadrado entre el número de datos que me dio esta suma. Ojo, aquí las 3 columnas tenían el mismo número de datos. Esto no va a ser siempre así.
puede ocurrir que una columna tenga menos o más datos que las columnas que la anteceden y la preceden. Por eso es que se explicita que voy a dividir entre n y tomo 36 al cuadrado entre 4, 30 al cuadrado entre 4, 19 al cuadrado entre 4, y le voy a restar el factor de corrección, que es 85, que es el total de los datos, elevado al cuadrado entre 12. Y esto me va a dar 37.1666. Esta es la suma de cuadrados total, esta es la suma de cuadrados del tratamiento. Para obtener la suma de cuadrados del error, nada más hago la diferencia entre esta suma y esta suma. Y me dio 27.75. ¿Va quedando claro hasta aquí? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, ya que tengo Sí, estos profe. valores, me voy a mi tabla de ANOVA. Entonces tomo los grados de libertad del tratamiento, es el número de tratamientos o columnas menos 1. Los grados de libertad del error son el total de datos menos el número de tratamientos. El total de datos que tengo son 12 y tengo 3 tratamientos, me va a dar 9. Y los grados de libertad total son el total de tratamientos menos 1. Aquí, para el caso de ANOVA de un factor, siempre la suma de estos dos grados de libertad me va a dar los grados de libertad total. Fíjense, 9 más 2 me da 11. Este es un primer chequeo que debo ir haciendo cuando voy reportando mis datos. Si a la hora de que lo estoy haciendo, estas sumas no me dan la suma de los tratamientos y el error no me da el total, aguas, me estoy equivocando. Luego vacío los datos que obtuve de las sumas de cuadrados y los cuadrados medios, que son las varianzas, es la suma de cuadrados entre sus grados de libertad. 37.16 entre 2 me da 18. Los cuadrados medios del error son 27.75 que me da 3.0833. Esta es la varianza debida al tratamiento, debida a los diferentes métodos de enseñanza que yo apliqué en mis alumnos. Y esta es la varianza propia que hay entre el aprendizaje de cada uno de mis alumnos. Voy a ver si la varianza inducida por los tratamientos es mayor que la varianza propia de cómo aprenden los alumnos. Al hacer el cociente me da 6.02. Si me voy a la tabla, con los grados de libertad del tratamiento y los grados de libertad del error, los grados de libertad del tratamiento que aquí dicen es el numerador. ¿Por qué numerador? Porque voy a dividir esto entre esto. Este es el numerador y este es el denominador. Entonces, busco los grados de libertad del numerador, son 2, los grados de libertad del denominador son 9 y me va a dar 4.26. Este valor lo traslado y lo contrasto. Como este valor es más grande, o sea, la varianza inducida o obtenida experimentalmente es mayor que la varianza teórica, rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? Pues que todos aprendían igual, y acepto al menos un par de métodos de enseñanza generó una diferencia significativa. La F teórica se obtuvo de la tabla, viendo los grados de libertad del numerador, tratamientos y del denominador error, y les mandaba yo a ver la tabla. Para saber entre qué tratamientos, métodos hay una diferencia significativa, se emplea la LSD de Tukey. ¿Cómo la voy a obtener? Voy a obtener con la T de las tablas que manejamos, la T de Student, multiplicado por la raíz cuadrada de los cuadrados medios del error, que es 3.0833, entre n, que es 4, y la raíz cuadrada. Si yo divido 3.0833 entre 4 y calculo la raíz cuadrada, voy a obtener que esta raíz es 0.8779. Nada más tengo que ir a las tablas de t y buscar el valor de t con una alfa de 0.05 y una t y unos grados de libertad de 9. A ver, aquí, por favor, el día que estuvimos haciendo este ejercicio, les preguntaba que por ser un ejercicio de ciencias sociales,
tendríamos que trabajar con un 90% de probabilidad. Y ya les cambié la jugada, les estoy cambiando a .05 o 95% de probabilidad. ¿Por qué lo hice? Porque la tabla que yo les puse como ejemplo me da un alfa de 0.05, entonces para no ser incoherente con el valor de la tabla que yo les había dado, estoy tomando una diferencia, un nivel de confianza de 0.05. Bien, si por ahí alguno de ustedes me da el valor de T con un nivel de confianza de 0.05 bilateral y grados de libertad 9, podemos hacer este cálculo. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Sí, yo, profe. Yo también, pero ahorita. En la fórmula de LCD, ¿sí? Al final, bueno, dice que es la T raíz cuadrada de los cuadrados medios, ¿no? Del error. Los cuadrados medios del error entre el número entre de datos. N. Sí, N minúscula, Ajá. que es el número de datos por columna. Pero usted nos había mencionado que N puede variar, o sea, no necesariamente tiene que ser igual para todos los tratamientos. Sí. ¿Cuál tomaría en ese caso? No, en ese caso voy a tener que tomar varias LSDs. Y voy a tener que hacer... O sea, si fueran... si tuviera yo 5 tratamientos y de esos 5, 2 tuvieran Ns diferentes, tendría que hacer tomar 2 LSDs para cada N diferente. Ok. Lo Gracias, vamos a ver profe. como ejemplo, Volaris, más adelante. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más iba a preguntar? Sí, profesor, soy yo. Arturo. Dime, Arturo. Gracias por dejarme entrar. Cuando multiplicó por los 0.8779, ahí me perdí un poco. ¿Puede, por favor, repetir ese procedimiento? A ver, lo hago. Perdón, si no es mucha molestia. No. Arturo, esto lo voy a calcular cuando yo explícitamente vea que he aceptado la hipótesis alterna. La otra vez les decía yo que si este valor de la F experimental fuera más pequeñito que esto, ya no es aplicable LSD. Esto es aplicable cuando esto es más grande que esto. Sí. Lo que voy a hacer es tomar la T, voy a sacar la raíz cuadrada de los cuadrados medios del error, que es 3.0833, dividido entre n, que es el número de datos por columna. Si tienes calculadora a la mano, hazlo. Es 3.0833 entre 4 raíz cuadrada. Y al calcular esto me va a dar 0.8779. Este valor... ok, sí. Nada más es la pura raíz. Perdón, entonces nada más era la operación. Pero es que usted había dicho algo de los grados de libertad. Para el valor de T. Ajá. Me falta el valor de T. Todavía no lo calculo. Entonces, el valor de T no sería... ok, adelante. Sí. Voy a tener que irme a mi tabla de T. Me voy a tener que ir a mi tabla de T y buscar el valor de T con grados de libertad igual a los del error, que son 9, y el nivel de significancia de 0.05. Si quieres lo hacemos. Creo que por ahí tienen ustedes la tabla de T, ¿verdad? La tabla de T. De hecho, viene en la presentación, profe. No, esa es la de F. Sí, pero... sí. Esta es la de F. No confundan, por favor, no confundan. Vamos a estar trabajando 2 tablas, ¿sí? Sí, tenemos la de T. Pero déjame la abro. Sí, creo que es 2.26. Entonces aquí sería 2.25 por 0.877. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Es bilateral esto o es unilateral? Es bilateral. Bilateral. Okay. Bilateral porque tengo la raíz. Ok. Gracias. Sí, nada más es 2.26, profe. Ya se me movió la raíz. No, esta es para acá. Aquí está. 2.26. Sí. Bueno.
Entonces, si yo multiplico 2.26 por 0.8779, ¿cuánto me da? 1.9842. 1.9842. Bien. Ojo, este valor que yo tengo acá va a ser tanto positivo como negativo, ¿sí? Porque tengo la raíz. O sea, voy a generar un intervalo de confianza. Fíjense, vuelvo a lo que vimos el semestre pasado al inicio. Genero un intervalo de confianza que va a ir de menos 1.9842 a más 1.9842. Todo lo que quepa en ese intervalo no es significativo. Todo lo que se salga de ese intervalo va a ser significativo. ¿Queda claro? Se forma un intervalo de confianza nuevamente en donde voy a ubicar las diferencias que yo encuentre entre mis valores. A ver. Acuérdense dejo de compartir. ¿Sí alcanzan a ver el pizarrón? Sí, profe. Bien. Entonces, voy a borrar. Yo tengo 3 tratamientos que son lectura, Profe, yo no veo el pizarrón. ¿no lo ves? No. Ya me cargo. ¿Ya? Perdón. Era lectura, ¿cuál era el otro? Exposición y discusión. Lectura, exposición Y discusión. y discusión. Pongo las iniciales para que me quede claro. Aquí iría el promedio de las lecturas, el promedio de la exposición y el promedio de la discusión. Y aquí pongo al revés, pongo el promedio de la discusión, no lo pongo, nada más lo dejo indicado, el promedio de la exposición y el promedio de la lectura. Y lo que hago es la diferencia. El promedio de la lectura, yo tomo 36, voy a poner aquí los valores. El promedio de la lectura fue 36 entre 4, 9. El promedio de la exposición fue 30 entre 4, 7.5. Y el promedio de la discusión, 19. 19 entre 4 me da 4.75. 75. Entonces aquí lo único que hago es tomo lectura, que es 9, menos discusión, que es 4.75, ¿cuánto me da? 9 menos 4.75, ¿cuánto me da? 4.25. Este es el valor que pongo acá. Luego pongo exposición, que es 7.5, menos discusión, que es 4.75, ¿cuánto me da? 2.75. 2.75. Y luego discusión menos discusión me va a dar 0. 0. Luego es lectura menos exposición. Lectura menos exposición. Son 9 menos 7.5 me da 1.5. Y luego exposición menos exposición me va a dar 0. Lectura menos lectura me va a dar 0. Solo tengo 3 valores que contrastar. ¿Cuál fue el valor de LSD? Este, 1.98. 1.98. Como nada más tengo 2 cifras significativas, omito las otras. 1.98. Con esto les decía yo, ¿sí están viendo el pizarrón? Sí, profe. Genero un Sí. intervalo de confianza. Aquí sería 0, de menos 1.98 a más
1.98. Las diferencias que caigan en este intervalo no son significativas. Las diferencias que caigan fuera del intervalo pueden ser negativas o positivas, sí van a ser significativas. Entonces, si veo esto es significativo porque cae fuera del 1.98, le pongo un asterisquito. 2.75 cae fuera, le pongo un asterisquito. Y el 1.5 cae dentro de mi intervalo, le pongo un no significativo. ¿Qué indica esto? Que hay una diferencia significativa entre los métodos de lectura y discusión, entre exposición y discusión, pero no hay diferencia significativa entre los métodos de lectura y exposición. O sea, los métodos de lectura y exposición arrojan los mismos resultados en el aprendizaje de los alumnos. Y el único método que queda descartado es el método de enseñanza por discusión. Y así concluiría yo si es que me dejaran un trabajo de este tipo. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Sí, profe. Profe, ¿a mí me podría explicar, por favor, otra vez la parte de LSD? Bien. LSD es los acrónimos en inglés, que es Laws de menos, Significative, que es significancia, diferencia, la mínima diferencia significativa. Esa es la traducción de LSD. Me va a decir cuál es la mínima diferencia significativa que debe existir entre dos promedios para que esto sea cierto, para que sean diferentes significativamente. Entonces lo que voy a hacer es, voy a calcular primero los promedios. Aquí tengo los tres promedios, el promedio de lectura, el promedio de la enseñanza y el promedio de la discusión de los métodos o tratamientos. ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me está interesando como investigador? Y nada más por hacer un arreglo que me permita reportar los promedios, voy a poner el promedio, nada más lo señalo, no pongo el valor numérico, pongo el promedio de la lectura, el promedio de la enseñanza y el promedio de la discusión del método de enseñanza, método de lectura, de enseñanza, ¿qué es esto? Exposición. Exposición y de discusión. Calculo los promedios, ¿sí? ¿Cómo calculo los promedios? Pues divido el total de datos de la columna que era 30 entre 4, luego que era, 36 entre 4, 30 entre 4 y 19 entre 4, me dio 9, 7.5 y 4.75. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Y luego lo único que hago es, hago la diferencia entre el promedio de lectura y el promedio de discusión. Lectura 9 menos 4.75, que es discusión, me da 4.25. Luego hago la diferencia entre el promedio de enseñanza, que es 7.5, y el promedio de discusión, que es 4.75. La diferencia entre estos dos me da 2.75. Al hacer la diferencia entre la discusión y la discusión, siempre me va a quedar 0. O sea, el arreglito siempre me va a quedar un 0 en la diagonal, ¿sí? Porque voy a restar los mismos valores. Ya que tengo esto, ahora me voy el promedio de la lectura, que es 9, menos el promedio de la enseñanza, que es 7.5, me da 1.5. Enseñanza menos enseñanza me da 0, lectura menos lectura me da 0. Y ahora estos valores los voy a comparar contra los valores que obtuve de la LSD. Acuérdate, la LSD, el valor de LSD es un valor que yo tengo buscando el valor de tablas de la T de student con grados de libertad igual al error y el nivel de significancia que yo haya considerado. En este caso, porque teníamos la tabla a 0.05, buscamos la T con nivel de significancia de 9, que son los grados de libertad del error, y una alfa de 0.05 bilateral, que me dio 2.26.
y lo voy a multiplicar por la raíz cuadrada de los cuadrados medios del error divididos entre n. Los cuadrados medios del error para nosotros eran 3.0833 divididos entre n, que es 4. Si divido esto y le saco la raíz cuadrada, me da 0.8779. Lo multiplico por 2.26 y esto me dio un valor de 1.98. Omito los otros cuatro valores decimales porque en mis valores experimentales no tengo decimales más que 2. No tiene sentido estar manejando los otros 2 dígitos que aparecen en la tabla. Y comparo este 1.98 con este. Recuerden que este es positivo y negativo por la raíz. Por eso se genera un intervalo de confianza. Todo lo que quede entre menos 1.98 y más 1.98 no es significativo. Todo lo que se salga de ese intervalo va a ser significativo. En este caso tuvimos las tres diferencias fueron positivas, no tuvimos que discriminar en la parte negativa. Y entonces 1.98 va a ser más pequeño que 4.25 y 2.75. Por eso le ponemos un asterisco para indicar que hay diferencia significativa entre quién, entre el promedio de los alumnos que aprendieron por lectura y el promedio de los alumnos que aprendieron por discusión. Y hay diferencia significativa entre los alumnos que aprendieron por, ¿qué era? Exposición. Por exposición y los de discusión. ¿Sí? No hay diferencia significativa entre los alumnos de lectura y exposición. ¿Qué concluyo? Que el único método que fue, además lo veíamos por los promedios, ya de aquí lo puedo un poquito elucidar, que el único método que no es viable es el de discusión y que los métodos de lectura y exposición me van a dar o me van a arrojar estadísticamente hablando los mismos resultados. ¿Queda claro? Sí, gracias. Bueno, aquí nada más quería yo llamar su atención. A ver, Samuel, ¿por qué me dices que esto me va a llevar a obtener la varianza? ¿Por qué me creen esto? Perdón, no lo están viendo, ¿verdad? ¿O sí lo están viendo? No. No, todavía no. No, profe. No, Vemos profe. su cámara. ¿Ya están viendo la diapositiva? Ya. ¿Por qué me estás diciendo que esta es la suma de cuadrados total? ¿Quién te dijo que esa es la suma de cuadrados total? Voy a mostrarles cómo se obtiene esta formulita y por qué la suma de cuadrados total después en la tabla de ANOVA la tengo que dividir entre los grados de libertad para obtener los cuadrados medios, que es la varianza. Esta es la varianza, esta es la suma de cuadrados. Entonces voy a dejar de compartir esta y voy a compartir con ustedes esta. A ver, esta es la página, mejor dicho, el ejemplo que estábamos viendo el lunes pasado. De aquí obtuvimos la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados de los tratamientos. Aquí fíjense que hay diferente forma de escribir las hipótesis. Debo ser muy claro con ustedes. Esto de las hipótesis, de escribirlas así, es un poquito como la ortografía. ¿Qué pasaría si yo les escribiera a esto? ¿Sí querrían decir? ¿Sí me entienden qué significa? ¿Qué querría yo ponerles con eso? Un hombre, ¿verdad? Pero está totalmente horrible ortográficamente. Eso es lo que hacemos cuando no escribimos las hipótesis como están aquí. O sea, se entienden, pero desde el lenguaje de la estadística estamos cometiendo un error muy grave.
Por eso es que siempre ponemos H0 2 puntos, como si hiciéramos una redacción, y luego ya ponemos los promedios, que podemos usar los promedios de la población que son MUS, o los promedios muestrales que son o X barra o Y barra. Y para ayudarme o ayudarle al lector que está leyendo mi trabajo, le pongo como subíndice la inicial del método o del tratamiento que estoy llevando a cabo, que es lectura, exposición y discusión, de tal forma que quien lea esto dice, pues aquí está diciendo Samuel que está contrastando la media de la lectura con la media de la exposición, con la media de la discusión. Y aquí Samuel me está diciendo que no son iguales, que son diferentes. ¿Queda claro? Entonces, si yo hago mis hipótesis así, o sea, las describo, quien me lea lo va a entender. O si lo hago como algunos de ustedes en el examen, no le pone 2 puntos y luego le pone que esto es más grande que la hipótesis alterna, es como escribir hombre, como lo escribí hace rato. O sea, sí lo entiendo, pero está mal explicitado. ¿Queda claro para todos? Sí, profe. Sí. Entonces, Sí. abusados cuando hagan sus reportes, no cometan errores ortográficos matemáticos. Bien, aquí les estoy mostrando por qué cuando yo calculo la suma de cuadrados total como la suma de todos los datos elevados al cuadrado menos la suma de todos los datos al cuadrado entre n, esto me va a arrojar la suma de cuadrados. Pero fíjense, parto de la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de cada uno de los datos menos su promedio al cuadrado entre n. Si elevo al cuadrado, cancelo la raíz y me queda la suma de todos los datos. La suma de todos los datos, mejor, la suma de las diferencias de cada uno de los datos menos su promedio al cuadrado entre n. Si desarrollo el binomio, me queda la suma de las x's al cuadrado menos 2 veces la suma de las x's por su promedio. Profe, yo tengo una duda. Sí. O sea, ¿por qué se cancelaron? No, nada más se debería cancelar la de arriba y la de abajo, ¿no? Porque tendría que estar también al cuadrado la de abajo, ¿no? Para que se cancelara la raíz completa. No, Solo tengo esa duda. No, porque la raíz, acuérdate que abarca el cociente. La raíz abarca el cociente. No es la raíz de arriba entre n, sino es la raíz de la suma de todos los datos, de la diferencia de todos los datos entre n. ¿Sí me doy a entender? Esta raíz abarca al cociente, Okay, no nada más al numerador. Sí. Si nada más abarcara al numerador tendrías razón, pero es el cociente al cual le voy a calcular la raíz cuadrada. Entonces, gracias. hago esto, desarrollo mi binomio, me acuerdo de mis clases de álgebra de la secundaria y lo pongo así. Todo está dividido entre n. Y ahora aplico la separación, esto entre esto, menos esto entre esto y más esto entre esto. Si se acuerdan de las clases de álgebra, que este cociente lo puedo separar en la suma de 3 cocientes, que es este, este y este. Pero cuando haga yo el cociente de esto, me va a quedar la suma de las x entre n, pero la suma de las x entre n multiplicado por un factor que es constante, que es x cuadrada. Este factor va a ser constante. Este factor que tengo aquí no me da. Este factor es constante. Entonces, como siempre va a ser constante, lo puedo sacar y me quedaría 2 veces el promedio por la suma de las x entre n, pero el promedio de las x entre n, ¿qué es? Si yo sumo todos los valores y los divido entre n, ¿qué me da? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Promedio? El promedio, entonces me queda el promedio, por por eso me queda menos 2 veces el promedio al cuadrado, más n veces el promedio al cuadrado, ¿sí? Pero como voy a dividir entre n, ¿por qué me queda n? Porque me estoy diciendo que voy a sumar n veces el promedio cuando yo lo haga por acá.
Entonces, por eso me queda n veces el promedio al cuadrado. Si divido entre n, me queda esto entre n. Aquí me queda menos 2 veces el promedio al cuadrado. Y al dividir este factor entre n, se cancela la n, me queda más n cuadrada. ¿Sí queda claro? Sí, sí. Por lo tanto, si yo como este factor al cuadrado, aquí ya lo estoy poniendo, me queda esto al cuadrado, y el promedio al cuadrado es la suma de las x entre n al cuadrado, y ahora sí aplico la regla que me decía su compañero, es la suma de todas las x al cuadrado entre n cuadrada. Esto que tengo aquí es esto que tengo aquí. Y luego digo, ahora voy a multiplicar por n. Entonces multiplico por n. Pero al multiplicar por n ya no voy a tener la varianza, sino voy a tener la varianza multiplicada por n. Mucho ojo con este que tengo, con este valorcito que tengo acá. ¿Sí? Eso resultó para poder factorizar. Y esto que tengo aquí es la suma de cuadrados total. ¿Se acuerdan de la sumita que les dije a ustedes? Pero está multiplicado por n. La varianza está multiplicada por n. Por eso, los cuadrados medios, para obtener la varianza, tengo que dividir entre n y así obtener la varianza que yo estoy calculando. Ojo, acuérdense que divido entre n cuando n es más grande que 30. Si n es menor de 30, debo de dividir entre n menos 1. Por eso los cuadrados medios los divido entre los grados de libertad menos 1, porque tengo menos de 30 datos. Y así se obtuvieron las formulitas a ver, las formulitas que tenemos aquí. La suma de cuadrados total, fíjense que es la que obtuvimos hace rato, ¿verdad? Pero acuérdense que para obtener la varianza, esto lo debo de dividir entre n, porque esto es la suma de los cuadrados multiplicados por n. Para obtener la varianza, esto lo debo de dividir entre n. ¿Qué es lo que hago aquí? Estas son las sumas de cuadrados y aquí divido entre a menos 1 para obtener la varianza debido al tratamiento y entre n menos a para obtener la varianza debido al error. Y aquí hago un cociente entre las varianzas del tratamiento y las varianzas del error. ¿Queda claro? Porque a veces actuamos un poquito como zombies. Sí, Samuel dice que eso es así. En los libros, en pocos libros deducen las formulitas. Entonces, en la mayoría de los libros de estadística nada más nos las ponen y nosotros, como dijo el señor López Obrador, obedecemos a ciegas y no reflexionamos, porque reflexionar implica peligro para los demás. Entonces, siempre traten de reflexionar. ¿Quedó claro? Esas sumas de cuadrados ya no quedan en lo oscuro. Ahora sabemos de dónde provienen y las vamos a seguir calculando. Ya no nos vamos a preocupar de dónde provienen. Ya dedujimos de dónde provienen. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Bien. ¿Todo para todos? Sí, no, todo está bien, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, entonces les voy a compartir otro ejemplito. Nada más déjenme buscarlo por aquí. A ver, este ya está resuelto. Ya el siguiente lo van a hacer ustedes. Entonces,
¿Están viendo esto? Sí, ¿Están viendo? profesor. Sí, profe. Voy a cerrar este del Don't Worry, Be Happy. Y ahora sí ya. Bueno, este ejemplo nos dice, se hizo un estudio para investigar si el nivel de glucosa dependía de la raza en mamíferos, para lo cual se hicieron determinación del azúcar en sangre de 5 razas de ratas, tomando 6 especímenes por raza. O sea, cada espécimen es una unidad experimental. Esta es la raza A y tengo 6 unidades experimentales para la raza A, 6 unidades para la raza B, 6 para la C, 6 para las D y 6 para la E. O sea, en este caso, ¿cuántos tratamientos tengo? Pues los tratamientos son el tipo de raza de mis ratas. Y nos preguntan, ¿proporcionan estos datos evidencia de que hay una diferencia en el nivel de glucosa en la sangre de las razas o debido a las razas? Y que usemos un alfa de 0.05. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero hacemos nuestra tabla, nuestras hipótesis, que el promedio de la glucosa en la sangre de la raza A va a ser igual al de la raza B, igual al de la raza C, igual a la de la raza E. Ojo, aquí no pude ponerlo como subíndice. No, déjenme ver si no me permite. Entonces, cuando sea factible, por favor, pónganlo como subíndice contra la hipótesis alterna que las diferencias no son iguales en todos los casos. Calculo la suma de los datos para cada columna. Calculo los cuadrados de los datos, la suma de los cuadrados de los datos. En este caso, 124 más 116 más 101 más 118 más 118 más 120 me da 697. 124 al cuadrado más 116 al cuadrado más 101 al cuadrado más 118 al cuadrado más 118 al cuadrado más 120 al cuadrado me da 81.281. Y así me voy. Para esto les sugiero que utilicen su calculadora, que ya creo yo que en las clases anteriores pasado, creo que les dije cómo usar la calculadora para que me dé las sumas en forma inmediata y no lo tenga yo que estar haciendo a mano, porque eso va a ser muy tardado. Y si tengo 3 columnas es relativamente sencillo, pero en este caso que son 5 y son 5 datos por columna, si yo lo hago a mano, tranquilamente me voy a llevar mínimo media hora en estar haciendo estos cálculos que tengo yo aquí abajo, si lo hago sin la prestación de la calculadora. Si lo hago con la prestación de la calculadora, me voy a llevar a lo más 10 minutos. Entonces ya hago estos cálculos, pongo la suma de los datos al cuadrado, la suma de los datos al cuadrado, y luego tomo la suma de todos los datos normalitos, que me va a dar 3.689, y la suma de los cuadrados de todos los datos, que me va a dar 458.509. De una vez, por si acepto la hipótesis alterna, calculo los promedios. Entonces el promedio para la raza A de glucosa es 116.1666, para la raza B 117.6666, para la raza C el promedio de glucosa en estas ratas es de 128.6666, para la raza D 117.5 y para la raza E 134.8333. Si soy investigador, yo nada más de observarlo digo, ay, pues este valor y este valor seguramente no va a ser significativo. Este valor y este valor probablemente no sea significativo, pero los de 128 y 134 probablemente sí son significativos, pero lo debo de verificar a través del análisis de varianza. Entonces tomo la suma de cuadrados, que es la suma de cuadrados globales, que son 458.509 para la suma de cuadrados total, menos la suma de todos los datos, que es 3.689, entre 30. ¿Por qué entre 30? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 5, 30. Tengo 30 datos o 30 unidades experimentales.
Eso me va a arrojar un valor de 4.884.9666. Luego voy a sacar la suma de cuadrados de los tratamientos. Recuerden, va a ser 697 al cuadrado, más 706 al cuadrado, más 772 al cuadrado, más 705 al cuadrado, más 809 al cuadrado. Aquí, como es el mismo número de datos, nada más saco el 6 como denominador común. No tengo que ir dividiendo este entre 6, más este entre 6, más este entre 6, más este entre 6. Cuando tenga yo el mismo número de datos por columna, lo pongo como un denominador común y solo sumo los cuadrados del total de las columnas. Y le resto el factor de corrección, que es el total, la suma total de los datos al cuadrado dividido entre n. Y esto me da la suma de cuadrados de los tratamientos, 1665.1333. Para sacar la suma de cuadrados del error, que sería la variabilidad propia en el contenido de glucosa de las 5 ratas, pues le resto a la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados de los tratamientos, y esto me va a dar 3.219.8333. ¿Hasta aquí hay alguna duda en cómo obtengo los datos? No, profesor. No, profesor. No. Ya que tengo mis sumas de cuadrados, la total, tratamiento y el error, me voy a mi tablita de ANOVA. Entonces tomo los grados. El factor de variación es pertinente que cuando yo esté trabajando, por favor, ponga yo a qué se refiere, porque a veces nada más ponen tratamiento, error total, pero ¿a qué se debe? Pues esto es a la raza, y este es a la variación entre grupos, dentro de los grupos, o sea, dentro de la raza, y esto me da el total. Entonces los grados de libertad son 5 razas menos 1, 4. Son 30 datos menos 5 razas, me da 25 o 5 tratamientos. Luego son 30 datos menos 1, es 29. ¿Sí queda claro cómo obtuve este 4? ¿Me lo podría repetir, por favor, profe? Este 25. Me perdí un poquito. Son los grados de libertad, ¿no, profe? Luego hay que buscar eso en el T. Sí, a ver. Los grados de libertad, ¿te acuerdas? Para el tratamiento es el número de tratamientos que tengo menos 1. Aquí como tengo, ¿cuántos tratamientos? Pues son las razas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, me queda 4. ¿Queda claro ese 4? Sí. Luego, el número de los grados de libertad de el error, los grados de libertad del error es el total de datos, que son 30, menos el número de tratamientos, que son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 30 menos 5 me da 25. Ok. Y los grados de libertad total, pues son el total de datos que tengo, que son 30, menos 1. Me da 29. Entonces, ¿queda claro cómo obtengo los grados de libertad? Sí, profe. Y ya vacío las sumas de cuadrados que obtuve anteriormente.
25. Entonces, busco 4, 1, 2, 3, 4 y 25. Y donde se intersecte, me va a dar el 2.76. ¿Sí? Como 2.76, 3.2321 es más grande que 2.76, entonces la F experimental resultó más grande que la F teórica. Entonces acepto la hipótesis alterna y rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, en al menos un par de razas hay una diferencia significativa en la cantidad de glucosa. ¿Sí? Si hasta aquí llego, yo no podría decir, bueno, entre qué razas se encuentra esa diferencia significativa. Si yo quiero decir entre qué razas, debo de aplicar LSD o Tukey. Profe, ya tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Me podría repetir cómo se sacan los cuadrados medios? Estos valores, Sí, por favor, profe. nada más divides 1665.1333 entre 4 y te da esto. Luego divides 3219.8333 entre 25 y me da 128. Gracias, profe. Aquí, por favor, esto cuando ya empiece yo a trabajar, lo empiezo a... procuren que se haga en forma mecánica. Entonces, primero pongo esto y luego es esto entre esto entre esto y luego es este entre este y ya voy poniendo mis valorcitos. Acuérdense que una forma inmediata de checar si voy bien es sumar 4 más 25 que debe dar 29. Si estas 2 grados de libertad no me dan la total, ya empecé a tener problemas desde los grados de libertad. Entonces, los grados de libertad del tratamiento más los grados de libertad del error deben ser igual a los grados de libertad totales para ANOVA de un factor. Profe, ¿Sí? el último dato, el que tiene en morado FT, ¿de dónde se saca? ¿Es lo que está en la tabla? Sí. Ok, gracias. A ver, lo vamos a hacer. Voy a dejar de compartir. Nada más acuérdense que es 4 y 25, ¿sí? Por favor. Entonces voy. Busco 4 en tu tabla, la tabla de F. Busco numerador son 4, que siempre en el numerador, acuérdate que van los tratamientos y en el denominador va el error. Son 4 y me voy hasta que encuentre yo 25. Y entonces ya lo tengo por aquí y esto me da 2.76. Para la personita que me preguntó, ¿sí queda claro? Para Sí, todos. profe. Sí. Entonces, ya aquí está el 2.76. Debo de tener mi tabla. Para ANOVA, por favor, tengan 2 tablas a la mano, que es la T de Student y la F de Senecor. La F que tenemos por ahí. Yo puse nada más la F de .05 porque es la que está en las presentaciones, pero ¿se acuerdan que ya les pasé unas tablas, un cuadernito de tablas? Allí están todos los niveles, si es que no, si ocupamos otro nivel que sea .05. Entonces, para aplicar LSD, para saber entre qué razas se encuentra la diferencia significativa, yo aplico LSD. Y aquí se las pongo last significant difference, mínima diferencia significativa. Con una T,
con una T que va a ser el nivel de significancia, que es 0.05, y le pongo entre 2 porque acuérdense que es bilateral, y los grados de libertad del error. Entonces voy a mi tabla de T, busco una T con 0.05 y grados de libertad 25, me da 2.06, que es el que estoy poniendo por acá. ¿Se acuerdan de la formulita de T? Es T por la raíz cuadrada de los cuadrados medios del error entre n, donde n es el número de datos por columna. Entonces, los cuadrados medios del error son 128.7933 entre el número de datos por columna, que eran 6 ratas o 6 unidades experimentales por cada raza, y me da 9.54. Entonces, quiere decir que voy a generar un intervalo de confianza de menos 9.54 a más 9.54. Todo lo que quede de menos 9.54 a más 9.54 no es significativo. Para que sea significativo debe salirse de este rango. ¿Sí queda claro? Entonces me voy, pongo el promedio de la raza A, el promedio de la raza B, el promedio de la raza C, la raza D y la raza E. Recuerden que eso nada más es mnemotécnico para que yo lo tenga presente. Y aquí lo pongo en forma inversa. Empiezo con D, E, D, C, B y A. Tenía yo los promedios, ¿se acuerdan? Los promedios eran 116, 117, 128, 117.5 y 134.83. Entonces, si yo hago el promedio entre A y E, entre A, cuyo promedio es 116, y E, que es 134, si a 116.1666 les resto 134, como esto va a ser más grande, me va a quedar un valor negativo, por eso me queda menos 18.67. Si luego hago el de YB, el promedio de B menos el promedio de E, el promedio de E, de B menos el promedio de E, el promedio de B es 117.66 menos el de E, que es 134, de nuevo me va a dar negativo. Y me da menos 17. Si luego hago el promedio de C menos el promedio de E, el promedio de C, que es 128, menos el promedio de E, que es 134, me da un valor de menos 6.77. Y si luego hago el promedio de D menos el promedio de E, el promedio de D, que es 117.5, menos el promedio de E, que es 134.83, me va a dar menos 17.33. Luego hago el promedio de A menos el de D, me da 1.34. El de B menos D me da 0.16. El promedio de C menos D me da 11.06. El promedio de A menos el promedio de C es menos 12.5. El promedio de B menos el promedio de C, 11.16. Y el promedio de A menos el promedio de B me da menos 1.5. Y le pongo el asterisquito. Recuerden, este asterisquito indica que hay diferencia, y este NS indica que no hay diferencia significativa. Entonces, eso es lo que les estoy poniendo por acá. Al comparar el valor de LSD con las diferentes diferencias de las medias, se encontró una diferencia significativa entre las medias de la raza AE, BE y C, entre A, B y C, entre AE, BE y DE, y no hay diferencia significativa entre A y D, B y D, y A y B.
Entonces, entre ellas no hay diferencia significativa en el contenido de glucosa. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Les voy a mandar esto ahorita y por equipitos vamos a resolver este ejercicio. Ok. Les voy a mandar esto. Las tablas, acuérdense que ustedes las tienen o trabajamos con punto 05 para que hagan uso del que bajaron de la ¿qué hice? A ver, déjenme acordar cómo le hago para enviarles el archivo. Es crear las salas, ¿no, profe? Sí, pero primero les envío el archivo. Ah, claro, claro. A veces no nos aparece a todos, pero igual lo vamos a compartir por el grupo que tenemos en el chat. ¿Ya les llegó? Perdón. A mí no. A mí tampoco, profe. No, profe. No, profe. Todavía no lo veo en el grupo, profe. No sé si alguien más del grupo ya lo ve. No, es que no me deja ya llegó. Como lo tenía yo abierto, no se quería ir. Espero que ya se haya ido. Sigue sin llegarme. ¿Lo voy a poner en el chat de Zoom? ¿O a Sí, dónde? sí, en el chat debe de estar. Y si se lo manda a alguien y que lo pasemos al grupo que tenemos en el Facebook, profesor. También podemos hacer eso. ¿A nadie le ha llegado? Bueno, es que yo todavía no veo el archivo en... No, a mí no me ha llegado. A mí tampoco, profesor. No, no ha llegado. Profe. A Sally ya le Ya, ya le llegó y ya no lo envió, profesor. ¿Por qué no le llega a todos? ¿Es la red? ¿No le pone alguna opción como para que especifique a quién se lo manda? Cheque ahí donde dice enviar a, y a lo mejor sin querer decía enviar solo a Sally Reyes. Eso solo le llegó a ella. Tiene que decir enviar a 2 puntos todos. Sí, es que nada más se lo envía a Sally, pero ya lo tienen todos. O se los envío. Sí, pero ya nos llegó al grupo Ya no lo que envió. tenemos. Bueno, entonces empiecen a trabajar con ese ejercicio. Voy a hacer ¿Los equipos? los equipos, sí, por favor. Profe, me comenta mi compañero Daniel que lo sacó de la reunión de su internet, que sí lo puede aceptar, por favor. Sí, todavía no me llega, ¿eh? A ver,
Y ahí entré, profe. Gracias, Frida. Ah, bien, bien, bien. Somos 36, 35, 5 por 8. Voy a formar 5 equipos. Un equipo va a quedar con pocos alumnos. Pues, 644.97. Ok. Y ahora sí da positivo. $7.84. 37 tiene que dar, ¿no? ¿Así? 37. Y algo no hicieron bien. No, sí. A ver, 110.7 al cuadrado entre 19, ¿cuánto te da? Da 644.97. ¿Seguro? 110.7 al cuadrado entre 19. Sí. Sí, está bien, 7.84, 80. Trabajen con 4 decimales, ¿sí, por favor? Sí, profesor. Ah, bien. Si son 0 ceros, perdón, creí que se los habían comido. Si son 0 ceros, sí los pueden omitir, ¿eh? Ah, de acuerdo. Está bien. No. Y ahora vámonos al de abajo, por favor. Sí. Ahí abre un paréntesis
y pon 30.4 al cuadrado más 32.2 al cuadrado más 24.1 al cuadrado. Cierra paréntesis. Entre 1, 2, 3, 4, 5. ¿Uno Cinco. coma? No, solo entre 5. Entre 5. Más Ajá. 24 al cuadrado entre 4. No. No, es que no se quite este de aquí. Yo creo que ya. Ya. Ahora te pido un favor, antes del 30.4, abre un paréntesis. Antes del 30.4. Antes. ¿Acá? Antes, sí. Y ciérralo después del 4. Ándale. Porque ahora, como hubo un factor que no tenía el mismo número de datos, los que tienen el mismo número de datos, tomaste el factor común, que es 5, y solo hay uno que no tiene el mismo número de datos. Si todas las columnas fueran diferentes, tendrías que tener tantas fracciones como tamaños de columna. ¿Queda claro eso? Okay. Sí. Y le vas a restar el menos 110.7 al cuadrado entre 19. Ok. Recuerda que el segundo valor ya lo tienes, que es 644.97. Nada más te falta calcular el primer valor. Este de acá. De acuerdo. Exacto. Sí, profe. ¿Sabes? Conviene, a ver, ¿quién está haciendo la operación? Yo, Eduardo. A ver, Eduardo, conviene que en tu calculadora, para hacerlo más rápido, pon en tu calculadora, deja eso que ya tienes ahí, nada más que te muestro. Pon 30.4 al cuadrado en tu calculadora, sí, más 32.2 al cuadrado, más 24.1 al cuadrado, entre 5, y le das igual. Y luego ya nada más le sumas 24 al cuadrado entre 4 y le das igual. Y ya no tienes que estar escribiendo 920, sino ya vas a tener todo lo que tienes en el doble paréntesis de un solo golpe. Ok. Y esto queda como... Entre 5 ya queda... Ah, bueno. ¿Sí queda así? ¿Perdón? No, te tiene que dar 652.36.2. Creo que ya sacó todo, profe, junto con el 24. No, algo anda chueco. No, a ver, sigan mi idea. Todos pongan 30.4 al cuadrado, más 32.2 al cuadrado, más 24.1 al cuadrado. Eso le dan igual y lo dividen entre 5. Da 500.
8. Luego pon más 24 al cuadrado entre 4. Exacto. Y a eso le vas a restar el 644.97. $652 te pusiste un 2 de más, abusado con eso. Perdón. Y Se me va el dedo. borra todo lo que tenías en tu paréntesis previo, porque eso... No, el igual está bien. Sí, a ver, aquí. Ándale. Y a eso le restas el 644.97. A ver, si entendieron la mecánica para que lo hagan en su calculadora y no hagan muchas operaciones individuales. Sí, profesor. Gracias. Gracias. En el siguiente hay que restar el 7.84 menos el 7.392. Creo que ya se acabó el tiempo. Sí. Ahí está. Se agotó el tiempo. Eso le iba a decir porque no acabamos y bueno, es que creo que 40 minutos es poco para esto. Está un poco largo. Sí, no Ya acabamos. déjenoslo de tarea. Ya déjenlo de tarea. Ya es viernes, ya. Así son los de ANOVA. ¿Qué parece si ya salimos? ¿Qué dice? Sí, Nada convence, más profe. muéstrame algún equipo hasta dónde iba. Yo me quedé en medias, en la tabla de medias. Sí, Pi. A ver, Joana, nada más muéstranos, ¿sí? Y ya nos salimos, para ver que vayan bien. Vas, Isaac. Es que el archivo lo tiene Isaac. ¿Ya se ve? Ya se ve. Y nada más para que vayan cotejando todos. ¿Sí están de acuerdo con los resultados de sus compañeros? Suma de cuadrados total, 7.82. Suma de cuadrados de tratamiento, 7.3869. Suma de cuadrados del error, 0.4331. ¿Sí están de acuerdo todos? Tengo una duda ahí. A ver, dime. Frida. Bueno, es que a mí en error me salió 0.448. 448. Ajá. Pero es que ya vi porque, bueno, empezó todo mal desde total. Bueno, tengo valores medio diferentes a los de ellos. Por ejemplo, en la de tratamiento me salió 7.3888. En la de total me salió 7.8368. Yo creo que este es mi error. No sé qué hice mal. De hecho, a mí también me salió 4.48 en el error, profe. Sí, ahorita es que nosotros nos equivocamos a la hora de hacer la suma total. O sea, mira, lo que hizo Isaac y Joana fue que cuando los cuadrados los trabajaron aparte, posiblemente por eso les dio 7.3869, pero es que, no... bueno, Es que da lo mismo. No que lo interrumpa, sí, es que lo que pasó es que la primera vez a mí sí me había salido el error que dijo Sofi, pero después mi compañero Eric
nos dijo que les había salido como que otro valor totalmente diferente porque solamente agarramos los últimos 2 decimales. Entonces, si lo hacen de cualquier forma, pues el error es como que muy mínimo. O sea, pueden agarrar todos los decimales y si les sale lo que dicen, o pueden agarrar estos 2. Recuerden que para que todos coincidamos debemos agarrar 4 decimales. Ajá. Si tomamos cada quien, si uno toma uno decimal, otro toma 2, otro toma 3, al final vamos a tener valores diferentes. Pero, a ver, dentro de lo que cabe, está bien el 7.8, 7.38 y el punto 43. Si le sale punto 44, está todavía dentro de lo que se puede aceptar como bien, aunque para que todos tengamos lo mismo, debemos trabajar siempre con 4 decimales, todos, por favor. Si no, vamos a llegar a valores, a discrepancias como las que se están presentando ahorita. Pero esto que tienen, que me están presentando sus compañeros está dentro de lo aceptable. ¿Sí queda claro? Sí. Ya, su F experimental para los que llegaron hasta acá, ¿sí le sale tan grandota? De hecho, mi F experimental me sale 123. Bueno, grandota. O sea, sí vas a discriminar de todas maneras, ¿no? Entonces sí van a aplicar las LSDs como lo están haciendo sus compañeros. Sí queda claro, unos dividen entre 5 y otros entre 4, porque tienen valores diferentes. Cuando contrasten medias de 5, van a utilizar el valor de punto 1566. Cuando contrasten medias entre 5 y 4, van a ocupar el punto 1751. ¿Sí queda claro? Si le bajas, Ana, por favor. Sí, profe. ¿O hasta ahí llegaron? Hasta aquí llegamos, profe. Bueno, entonces hasta aquí le paramos. Voy a mandar 2 ejercicios y van a quedar para que lo terminen por equipo y el día del miércoles lo vamos a revisar por equipo porque lo hicieron en equipo. Y los 2 que voy a mandar los van a hacer individuales. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna duda grave? Yo tengo una pregunta, profe. A ver, dime, Odalis. ¿Podemos usar Excel? Ya ve que en el video que nos enseñó usaban Excel para sacar esto. ¿O no? Todavía no. El Excel todavía no. O sea, primero lo debo de dominar a mano. Yo sé que y ya después, ya profesionalmente ya no voy a utilizar esto, porque esto nos llevó 50 minutos a hacer un problema. Si tengo 7 variables y 20 repeticiones por variable, 7 tratamientos, 20 repeticiones por tratamiento, me llevaría tranquilamente 4 horas. Ya uso Excel, pero para que yo use Excel, primero debo de dominar la parte de a mano para entender qué me va a dar Excel. ¿Sí, Odalis? Ok, está bien, profe. Sí, gracias, profe. Bueno, entonces le paramos aquí. Hoy en la noche subo los 2 problemas de tarea. Terminen por equipo antes de que se me vayan, o si van a tener clase después, pero no lo dejen trunco, porque si no, después lo terminamos, ya no lo van a hacer. Yo lo sé por experiencia. Entonces nos vemos el próximo miércoles, revisando por equipo y los otros 2 en forma individual. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Gracias. Un buen fin de semana. Gracias, Hasta luego. Sí, vieron Nos vemos, se cuida. Bye. Buen fin de semana. Bye. Bye.